días a todos. En primer lugar, agradecer la presencia de todos vosotros en este nuevo desayuno de Forest Partners. Quería preguntarle un poco a Lucas, ¿cuál crees que son los aspectos más relevantes y controvertidos precisamente en estas cuestiones de nombramiento y de remoción de los árbitros dentro de las instituciones arbitrales? Las partes, en el momento que tienen que designar o proponer a los árbitros, se están jugando posiblemente no el ganar el arbitraje, pero sí poder perderlo. Es igualmente esencial para los árbitros, de forma evidente, porque tienen que hacer extraordinariamente bien la autoconciencia, la autorreflexión de si pueden o no pueden hacerlo. Y con respecto a las instituciones hay un artículo, el artículo 14.3, establece para las instituciones la obligación de garantizar y velar para que se produzca el nombramiento de árbitros idóneos, independientes y a través de un procedimiento transparente. Las Cortes no deben en ningún caso bajar la guardia y tienen que estar muy encima y además asumiendo un punto de responsabilidad importante. Tienen tres funciones en este ámbito, que es supervisar y garantizar la idoneidad, la independencia y la transparencia en el procedimiento de la designación. Hay algunas Cortes que cuesta identificar quién está constituido, cómo está constituido el comité de designaciones. En algunas tampoco se sabe a ciencia cierta quiénes son los árbitros candidatos. En otras se deja poco margen de maniobra a las partes, en el sentido de que es la Corte quien lo propone un solo candidato y ahí, por supuesto, pueden intentar objetar si hay algún motivo de recusación, pero no les dan alternativas de varias alternativas. Y hay otras Cortes que establecen un mecanismo más tasado, lo cual, desde un punto de vista de transparencia, seguramente es más correcto, porque es muy transparente, pero puede tener la objeción de que a lo mejor con un procedimiento muy tasado puede haber riesgo de que los árbitros propuestos no sean tan idóneos. Comparando varias alternativas, tenemos uno, por ejemplo, encima, en el que se establece hay una lista, es una lista en la cual se sabe a ciencia cierta quiénes son, se sabe a ciencia cierta cuándo van a entrar cada uno de los miembros de esa lista en esta terna. Se da una terna de 8 y dentro de la terna de los 8 las partes eligen aquellos que consideran más adecuados y pueden descartar aquellos que consideran simplemente que no les gustan o que son menos adecuados. Se puede correr el riesgo de que, como corre automáticamente una lista, en un momento determinado pueden ser árbitros no tan idóneos como otros, porque no te marca la designación del árbitro la idoneidad con respecto a la cualificación profesional, sino el automatismo de una lista, ¿no? Frente a esto hay otras instituciones que optan más por dar más valor a este punto, que es el de la idoneidad, con lo cual eligen caso a caso los árbitros que consideran más idóneos y, sin embargo, no está resuelto con suficiente claridad si en un procedimiento en el que un árbitro ha sido propuesto por la Corte, a las partes lo recusan, cuando vuelve, ¿a dónde vuelve? Si vuelve a la Corte en términos generales o si vuelve a la comisión de designaciones. Yo creo que en esos supuestos me parece raro que, si un comité de designaciones es el que propone un árbitro, no ha identificado ningún problema, los árbitros identifican ese problema, lo recusan, debería poder volver a la misma comisión de designaciones, porque volvería al mismo órgano que en realidad ha considerado que es un árbitro idóneo, y salvo que sea por circunstancias nuevas o distintas que no he tenido en cuenta, no parece lógico que el mismo órgano, que es el que tiene ya predeterminada una opinión con respecto a si existe una recusación, tenga que ser el mismo en resolver la recusación. ¿Qué ocurre en el caso de que se produzca una recusación de un árbitro? Y si cabría o no cabría por parte del árbitro un recurso contra esa decisión de la Corte, ya no tanto en el ámbito del procedimiento, sino por otra vía, una vía simplemente pues de daños y perjuicios o de una actuación que pueda poner en peligro, digamos, la honorabilidad de ese árbitro. Voy a pasar la palabra a Pascual Sala respecto a si cabe o no cabe una segunda instancia en la revisión de los laudos en las instituciones arbitrales y cómo, en su caso, debería de gestionarse este tipo de
de situaciones. No solamente es en los árbitros, que es un aspecto fundamental y se ha destacado muy bien con anterioridad, sino también la calidad del laudo, la calidad técnica del laudo, es decir, porque el arbitraje es un sistema alternativo al judicial, no contrario, como muchas veces parece ser que se presenta, no es un sistema contrario fundado en la autonomía de la voluntad, tiene que desarrollarse en esas condiciones. Es decir, esto tiene que ser prevalente y es algo que muchas veces no se entiende bien desde el punto de vista inclusive del mundo arbitral. Y es que la ventaja es precisamente que la administración del arbitraje y la gestión del arbitraje se realiza por una institución que puede garantizar mejor la especialidad de los árbitros, la especialización para resolver las controversias de los árbitros, la flexibilidad, también inclusive la elección de estos árbitros, ayudando a las partes, no sustituyendo para nombrar el árbitro, la Corte, a la voluntad de las partes, sino precisamente ayudando en una labor de institucionalización que indudablemente es, por supuesto, positiva. Si el arbitraje técnicamente no es correcto, tiene una salida judicial a través de la acción de anulación que puede determinar precisamente, como enseguida voy a referirme, el que el arbitraje resulte ineficaz. Y la eficacia y la eficiencia del arbitraje han sido los motores necesarios, los motores prevalentes para provocar todas las reformas de los reglamentos de las Cortes arbitrales, como saben ustedes mejor que yo, que se han utilizado en los últimos tiempos. El control del borrador del laudo. Antes de que se edite el laudo, debe haber un control institucional, puede haber que beneficie la posibilidad de que el arbitraje sea un elemento resolutorio y definitivo de una controversia. Es necesario primero, potestad de revisar el control del borrador en materia precisamente de forma, Y en esto puede ser inclusive determinante que la resolución de la Comisión de las Cortes de Arbitraje tenga que ser obligatoria en materia de forma. Y concretamente también no solamente la forma, sino sugerencias en cuanto al fondo. Aquí sí no se puede naturalmente introducirse y no respetar la independencia del árbitro y por consiguiente tiene que respetar este criterio, pero pueden sugerirle y no cabe duda alguna de que las partes, por la razón de que les conviene, dirán que sí, que estarán de acuerdo precisamente con esta revisión. Me llama la atención y el título de esta ponencia, que es hacia una dinámica, un control más estricto de la labor arbitral, y pienso que es un tema a la vez moderno y novedoso. Es moderno porque tiene 2 meses que se ha publicado la nota de la CCI de 1 de marzo sobre conducción del procedimiento arbitral, simplemente porque la CCI probablemente se define así, es la institución más globalizada y necesita, por ello, justificar de una estandarización de sus prácticas, garantizando, es su palabra, el buen desarrollo de los casos y asegurándose, no todavía a las partes, pero ya estamos llegando, de que los laros arbitrales de la ICC sean susceptibles de ejecución. Dentro de esos estándares que nos presenta la nota de la CCI de 1 de marzo, los árbitros están encorsetados en unas prácticas que son cada vez más estandarizadas y que le dejan, primero, poca flexibilidad, que segundo, le dejan poco acceso al derecho de ser oído en las decisiones que se toman, y tercero, afectan, a la vez, lo decías, Lucas, hace un momento, su prestigio y sus honorarios. En su nombramiento, las partes lo proponen. ¿Quién lo designa? ¿Quién le da su función arbitral? La institución. En la conducta del procedimiento son los plazos. Son unos plazos estrictos que no son baladí, porque en función de esos plazos se va luego a aplicar unas tarifas de honorarios que van a ir decreciendo. Si no has cumplido los plazos, penalidad. Y ahora tenemos también un vademecum de cómo tenemos que actuar. Es el famoso documento sobre cómo llevar de forma eficaz y eficiente un procedimiento arbitral. Ya sabemos cómo lo tenemos que hacer. Luego, la misma función jurisdiccional, que es de verdad el core, el corazón de la misión arbitral y que no puede ser delegada, en esa misma misión, primero, hay unas formas que hay que respetar, hay toda una lista de criterios que tiene que seguir la redacción del laudo y su presentación. Y luego hay, lo que decía Pascual, la innecesaria, hoy día impuesta, revisión o análisis del laudo. Es decir, que estamos tanto desde el árbitro designado,
por la institución, hasta el comportamiento del árbitro fijado por la institución, hasta la misión esencial del árbitro, el laudo, intervenido por la institución. Por ejemplo, la remoción del árbitro, a iniciativa de la propia Corte. La Corte se está diciendo al árbitro, tú ya no puedes seguir. El árbitro puede o no estar de acuerdo. No son las partes que lo dicen, es la propia institución. Y otro, ya que nos afecta mucho más directamente, es normal que sea un suizo que hable de ello, los honorarios. ¿Quién decide los honorarios? ¿Las partes? ¿El árbitro? ¿O la institución? Veamos ahora cuáles son los derechos del árbitro. Un principio que nos parecería obvio sería el derecho de ser oído. Curiosamente, cuando se le recusa, hoy día las partes pueden, antes de presentar la recusación, solicitar de la Corte que presente la motivación de esa decisión. El árbitro, no. En materia de remoción, lo mismo. No, el árbitro no tiene acceso a esa motivación. Pero en un momento dado no va bien un arbitraje, me entero un poco cuáles son el despacho de abogados del que es parte el árbitro, del que es miembro del árbitro, veo que defiende un third party funder y lo que hago es que voy a solicitar la financiación de mi arbitraje por ese third party funder y voy a provocar un conflicto de intereses y voy a provocar la recusación del árbitro. Punto. Y el árbitro ahí se ve en una situación donde tiene que recusarse, no por su culpa, por iniciativa de una de las partes que quería cargarse a ese árbitro por razones X. Decisión unilateral, exclusiva de la Corte. ¿Qué os parece? Y todo eso nos lleva precisamente a crear ya no 3 relaciones contractuales que eran contrato árbitro-parte, contrato partes institución y contrato institución-árbitro, sino a 2 contratos que os propongo. Un contrato entre las partes y la institución y un contrato entre la institución y el árbitro, en la cual todos ellos 2, claro, basado en el convenio arbitral, en la cual el árbitro llega a ser un auxiliar de la institución arbitral. Estamos pasando de lo que era el arbitraje institucional, el modelo suizo, donde lo único que revisaba la institución era la cuantía de los honorarios, pero el resto lo dejaba, a un arbitraje institucional donde asume la responsabilidad del laudo la propia institución y, por tanto, impone al árbitro unas reglas de comportamiento, unos estándares de oficio de los que ella responde, repercute luego al árbitro con un sistema de remuneración sancionador. A todos. En primer lugar, agradecer la presencia de todos vosotros en este nuevo desayuno de Forest Partners. Quería preguntarle un poco a Lucas, ¿cuál crees que son los aspectos más relevantes y controvertidos precisamente en estas cuestiones de nombramiento y de remoción de los árbitros dentro de las instituciones arbitrales? Las partes, en el momento que tienen que designar o proponer a los árbitros, se están jugando posiblemente no el ganar el arbitraje, pero sí poder perderlo. Es igualmente esencial para los árbitros, de forma evidente, porque tienen que hacer extraordinariamente bien la autoconciencia, la autorreflexión de si pueden o no pueden hacerlo. Y con respecto a las instituciones hay un artículo, el artículo 14.3,
establece para las instituciones la obligación de garantizar y velar para que se produzca el nombramiento de árbitros idóneos, independientes y a través de un procedimiento transparente. Las Cortes no deben en ningún caso bajar la guardia y tienen que estar muy encima y además asumiendo, por supuesto, pueden intentar objetar si hay algún motivo de recusación, pero no les dan alternativas de varias alternativas. Y hay otras Cortes que establecen un mecanismo más tasado, lo cual, desde un punto de vista de transparencia, seguramente es más correcto, porque es muy transparente, pero puede tener la objeción de que a lo mejor con un procedimiento muy tasado puede haber riesgo de que los árbitros propuestos no sean teniendo un punto de responsabilidad importante. Tienen tres funciones en este ámbito, que es supervisar y garantizar la idoneidad, la independencia y la transparencia en el procedimiento de la designación. Hay algunas Cortes que cuesta identificar quién está constituido, cómo está constituido el comité de designaciones. En algunas tampoco se sabe a ciencia cierta quiénes son los árbitros candidatos. En otras se deja poco margen de maniobra a las partes, en el sentido de que es la Corte quien lo propone un solo candidato y ahí